retomamos. Entonces, tuve que apurarte, Connie, perdón, antes de ir a la pausa en el bloque anterior. No, simplemente decir que el país, hay momentos en los cuales tiene que primar el valor de las instituciones. Y en este momento, sin lugar a dudas, así lo veo yo, las instituciones están con una mancha generada a través de un proceso que no viene al caso y que tiene su curso en la justicia penal, pero tiene que tener un impacto en lo político. Y no estamos acostumbrados, es verdad, en los últimos 40 años, en general, todos los gobiernos han sido solidarios con aquellos ministros que no contaban con respaldo parlamentario. A mí me parece que hoy en día, si se hiciera la consulta, es muy claro. Anoche, la encuestadora Equipos mostró que el dato de preocupación de los dos problemas más importantes del Uruguay en este momento son la seguridad. Sumado primera opción y segunda opción es la seguridad. Y hace 3 años, cuando estaba en funciones el doctor Larrañaga, había bajado al 29% la suma de los dos primeros lugares, cuando en tiempos del Bicho Bonomi estaba en el 57%. Entonces, si el país tuvo un gran ministro del Interior que ganó la confianza de sus subordinados y la confianza de los ciudadanos, tenemos que trabajar para restablecer eso. ¿Quién es? Sabemos que Jorge Larrañaga, el Señor lo tenga en la gloria. Bien. ¿Tiene que actuar el presidente o debería el propio ministro Heber presentar la renuncia? Le sacaría un problema de encima al presidente, ¿no? Yo creo que sería una buena oportunidad para restablecer la confianza institucional, que yo creo que es lo que está en juego en este momento, ¿no? Más allá de lo que es las normas, más allá de lo que derive la investigación, yo creo que lo que perjudicó concretamente el ministro, como decíamos antes de la pausa, cuando se la jugó por Penades, olvidándose que era el ministro, fue la institucionalidad. Y yo creo que eso hoy está en cuestión. Va a ser muy difícil, más allá de cualquier resultado de la investigación, que no siga apareciendo una vinculación entre una persona que era su mano derecha, ese mensaje de acá lo que hay es difamación, y la actuación de estos policías tratando de defender a Penades, colaborando con Penades para su defensa. Es muy difícil que se pueda separar esto. Y hay que retomar ese sendero. En este momento está el Ministerio presentando cifras de baja de delitos. Evidentemente, esta información queda totalmente en un segundo plano en función de esto que estamos viendo, que va mucho más arriba del resultado, que es el tema la institucionalidad. Bien, ¿qué pasaría si renunciara al ministro o si lo invitaran a renunciar? ¿Qué pensás que pasaría, Alfredo? Y no pasaría nada. A mí que me perdonen, yo creo que Heber ha declarado 1001 veces mal, ¿tá? Y lo que cuando fue a declarar en la conferencia de prensa de Penades, le erró. Porque él como ministro no puede declarar. Le erró muchas veces. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la inocencia de los policías? Siempre como... Él nunca se asumió como ministro del Interior, era el político hablando. Y el ministro del Interior, cuanto más callado esté, mejor. O sea que desde ese punto de vista, yo creo que comunicacionalmente como ministro del Interior fue un desastre. No esta vez, siempre. Ahora, perdóname, la institucionalidad para mí no está cuestionada. Yo creo que la justicia en este país está demostrando una independencia y una solvencia en diferentes casos que viene desde el gobierno anterior hasta porque no es fácil meterse con un senador que era el primer senador del partido de gobierno, y meterse con un policía que era el director del CONCAR, es decir, y la fiscal y la jueza están actuando. Entonces, no parecería que fuera tan fácil meterse con el senador Carrera y el hombre en silla de ruedas, ¿no? Eso ahí no ha sido fácil, aparentemente. Al rol del Ministerio del Interior, a la policía, a la imagen que tanto le preocupa al propio ministro, hoy la está perjudicando él mismo.
¿Te parece? Sí, pero hablar quedándose, de institucionalidad, ¿viste? A mí A ver, primera pregunta. Sí. El artículo 174 de la Constitución, discúlpeme. Vos me estás matando con la Constitución, voy a tener que volver a leer la Constitución. Alguien tiene que ir a la Constitución. La Carta Constitucional es la norma jurídica más importante porque pone las reglas de la convivencia de una sociedad civilizada como la nuestra. Y el 174 dice que el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo. Es decir, que aunque esto sea dado de suyo y como si viniera en las instrucciones del año 13, la verdad es que el ciudadano tiene que saber que el que está en el ministerio es alguien que goza de respaldo parlamentario. Ayer no hubo interrupción del respaldo senatorial sencillamente porque se dividieron las aguas entre Frente Amplistas y gobierno. Pero la verdad de la milanesa, si fuéramos al Parlamento, no tengo ninguna duda que hoy el señor Luis Alberto Heber no cuenta con el respaldo que la Constitución le exige al presidente por el artículo 174. Bien, ¿Vos decís que le quitan el apoyo a los blancos? Quien tendría que estar muy al tanto de ese artículo es el presidente, entonces. Bueno, pero lo que digo, hemos escuchado el argumento de Alfredo diciendo igual se va a ir. Quiere decir que la cosa no es eso. Claro, las instituciones además deben cumplir con los ritos y deben cumplir con las obligaciones. Pero yo no creo que hoy no tenga el respaldo. Yo creo que la coalición de gobierno lo apoya, no tengas ninguna duda. Esa cuestión del respaldo que vos decís que no tiene, yo lo estoy dudo, seguro perdóname, que hoy en su cierran casa, filas. Si el Frente Amplio pide renuncia, automáticamente es lo que pasaba con Bonomi. Pedían renuncia a Bonomi y el Frente cerraba fila y no se iba. Pero es lo mismo. Eso no es educación cívica. Eso es sectarismo político. Lo que vos quieras. Tampoco es educación cívica meter a un tipo que no es idóneo en un cargo de ministro. ¿Está? Es decir, me parece que y en eso le erraron varias veces, ¿no? En este gobierno y en otros. Pero, perdón, el senador, el actual ministro del Interior, es el parlamentario más antiguo del Parlamento. ¿Tá? Entró con 26 años representando a la lista 15 del departamento de Rivera en el año de 15 de febrero de 1985. Toda su trayectoria la hizo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Aspiró y dirigió, fue presidente del directorio del Partido Nacional. Entonces, idoneidad para ser el ministro de Gobierno, que eso debiera ser el ministro del Interior, porque en el Uruguay no tenemos ministro de Seguridad. Claro. El ministro del Interior es, ministro de Gobierno, por su origen, es el ministro de Gobierno. Luis Alberto estaba perfectamente habilitado. Lo que ha perdido como resultado de que algunos de sus colaboradores han sido de una deslealtad a su función que hoy lo pone en unas circunstancias como las que yo creo se le dan para que el presidente aplique el 174. Bien. Fernanda. Yo creo que la institucionalidad, si necesita algo hoy, la institucionalidad uruguaya es celeridad. Es aclarar qué fue lo que pasó. Reitero, yo creo que las explicaciones no terminan de esclarecer muchas cosas. También entiendo que la fiscal, bueno, entre hoy y mañana iba a seguir adelante en lo que tiene que ver con este entorpecimiento de acceso a las fuentes de información que se orquestó por parte del ex senador Gustavo Penades. Y justamente pensándolo desde el Ministerio del Interior, bueno, que ahora hablaban si la institucionalidad estaba manchada o no. Bueno, yo creo que de la celeridad de las respuestas dependerá justamente poder aclarar la situación y poder desvincularla totalmente de una cuestión institucional y orgánica. Bien, pero aun cuando efectivamente pudiere probarse que no fue una cuestión institucional, sino que fue el comportamiento de individuos... Hay muy claves, Sí, pero pregunto, aun cuando así sea, que sería el mejor escenario para el ministro Heber, aún así, como titular de la cartera, como responsable de esa cartera, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad política, ¿no tendría que dar un paso al costado? Yo ahí quiero saber
cómo se desarrolla el contacto entre Penades con estos funcionarios policiales, porque reitero, tampoco eran funcionarios. No era cualquier funcionario policial. Estamos hablando del director de la cárcel más importante del país. Quiero saber cómo se genera ese vínculo, porque también quiero saber si existe una orden de por medio. Aun cuando no existiera, que no existe, la pregunta de lo que te estoy planteando es el escenario el mejor para el ministro, es decir, donde quede claro, probado que no hubo ninguna orden que lo comprometa a él como en su título, en su cargo. Ahora, aun cuando todo eso se despeje y quede probado que, bueno, fue un accionar individual de 2 o 3 o 4, sin orden jerárquica, no debería aún así, por la responsabilidad que le cabe objetiva de la institución, dar un paso a costado. Es que ahí me faltan elementos para podértelo contestar, Victoria, porque una cosa es un director puntualmente que haya tenido, por ejemplo, una vinculación unilateral con Gustavo Penades, y otra cosa es estar hablando, hoy estamos hablando de 3 policías. La fiscal planteó que podían ser muchos más, entonces creo que si existe un grado de omisión, bueno, también dependerá de quiénes eran estos funcionarios, qué número de funcionarios, de qué dependencia estaban. Ya te digo, yo no estoy conforme con lo que está pasando. La situación me genera un sentimiento muy, muy amargo y todavía no tengo ningún tipo de elemento como para poder tomar una decisión. Ahora, entiendo que si tienen que existir responsabilidades políticas, hay que asumirlas. Ahora, yo te digo una cosa también. Si mañana Heber dice yo me voy, crea suspicacia y diga, estaba metido en algo, se va. Si a mí me acusan de un delito, me acusan de que yo estafé, me acusan de una estafa, yo sé que yo no estafé. A mí no me saca nadie del no, ¿viste? Eso, me he esmerado con todo cuidado en elaborar mis argumentos. Pero no me convencen, perdóname, no me convencen. No estoy acusando a Luis Alberto Heber de haber llamado al señor Taroco. Es que yo no tengo ninguna duda de que el ministro Creo que no llamó el análisis que está haciendo Alfredo es mucho más de barro, ¿no? En el buen sentido, es de lo que pensaría. Pero entonces, ¿qué pasa? Si se va, es un perdedor. Si se va, dice, algo tiene que haber hecho, si no, ¿por qué se iba? A mí me da miedo justamente, por eso te digo que yo no puedo... ¿Sería dejar en las manos de oposición una sospecha mucho más grande? Tendría que importarte, querida. Así funcionan. Tendría que importarte. El problema es mucho más grande que el Frente Amplio. Yo creo que justamente una de mis preocupaciones en esto que te digo, que por eso a mí me interesa que se aclare y a fondo, es justamente en esto de sacar todo tipo de dudas al lugar, porque también entiendo esto que manifiesta Alfredo, que si el ministro decide justamente, bueno, por todo lo que se ha planteado, decir, doy un paso al costado, si no se generaría esta suspicacia que menciona Alfredo, que naturalmente le intentarían adjudicar. Entonces me parece que estamos en un territorio muy, muy, muy delicado como para poder tomar decisión ya. Lo que sí creo es que no hay que cerrar ninguna puerta. Verónica, y cambiamos de tema. Creo que las dudas las generó el propio ministro, que hizo todo lo contrario de lo que dijo en esta última conferencia de prensa. Dice, yo me aparté, no soy bobo, dice en un momento, dejé libertad. Bueno, eso no fue su accionar durante toda esta investigación. Evidentemente, eso ya me parece que no tiene marcha atrás. Me gustaría volver, ya para cerrar, a lo que Fernanda decía hoy. Me parece que lo que está aquí en juego es la imagen del Ministerio del Interior, la imagen de la policía, pero sobre todo en un tema muy delicado donde se han hecho muchísimos esfuerzos para que las víctimas de este tipo de delito denuncien, para que las víctimas de este tipo de delito se sientan respaldadas. Exacto. Y todo esto no contribuye, porque aquello que se decía en el Senado, ese mensaje que se intentó dar, que yo comparto, nadie es más que nadie, es lo que también está en cuestión detrás de esta investigación. Nadie es más que nadie, pero si tenés línea directa con algún amigo policía, la cosa se te complica si vas a denunciar. Eso me parece que también es algo que tiene que estar sobre la mesa y que tiene que quedar clarito que no puede pasar. Muy bien. Seguiremos las noticias. Seguiremos expectantes. Exacto. Antes de cambiar de tema, les quiero recordar, para los adultos mayores, el botón de este reloj pulsera de Helpline. Es la pulsera de asistencia para el hogar con sensor de caídas y a prueba de agua, mirá. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para